¿Alguien habló por ahí? Ya, chicos. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase número 7, cuyo nombre es Elaboración de material educativo para una intervención alimentario nutricional. En el aula ustedes van a encontrar, bueno, el día de mañana la grabación de la clase de hoy, pero existe una grabación previa de esta clase que pueden revisar. Además, en iAula se van a encontrar con los siguientes documentos. Hay algunos los documentos que aparecen allí, tales como un diccionario de creol español, el proceso de elaboración de material educativo, cómo fue el proceso de la formulación de las guías alimentarias basadas en alimentos, algo asociado a la realidad actual, un material educativo para niños asociado al coronavirus y un paper donde se aborda la realización de material educativo para las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, recordemos entonces que nos vamos a reunir para desarrollar en el caso de ustedes una sesión educativa, que es una experiencia de aprendizaje, donde vamos a abordar la rueda del aprendizaje. Y ahí recordemos que el aprendizaje es infinito, por lo tanto, allí recae la importancia de generar material educativo para continuar con el proceso de aprendizaje. Acá tenemos un ejemplo de material educativo asociado a la realidad que estamos viviendo. La idea es que ustedes puedan allí evaluar que este material educativo debe tener un contenido técnico, no debe orientar hacia una acción en particular, debe ser ilustrativo, llamativo, instructivo, didáctico. La rueda del aprendizaje nos llama entonces a tomar una decisión que implica procesos tales como acción, reflexión y conexión, que ya definimos previamente. A la hora de definir entonces el material educativo, vamos a decir que todo aquel material, todo aquel tipo de material que apoya la intervención alimentaria y nutricional y que permite la continuación de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, porque recordemos, e insisto, que el aprendizaje es infinito. El material que ustedes ven a la izquierda, el de 5 porciones de verduras y frutas al día, apareció hace un tiempo atrás en las cajas de los alimentos de los programas alimentarios. Ya en las cajas de cartón venía incluido dentro de ellos material educativo y medidas para elaborar los alimentos. Entonces el material educativo resulta indispensable en el proceso de educación alimentaria y nutricional, porque nos da sustento, nos da respaldo y aumenta la valoración por parte del usuario. Los materiales educativos en general, utilizados en educación en salud, se utilizan con la finalidad de comunicar y de mejorar el proceso educativo. Ya estos recursos se utilizan con objetivos determinados en el contexto de la intervención que estamos llevando a cabo y finalmente lo que buscan es contribuir en la incorporación del conocimiento por parte de la audiencia. Siguen Ay, tres grandes objetivos. Podemos clasificar entonces los materiales y métodos educativos en aquellos materiales dirigidos a sensibilizar, tales como carteles, folletos, páginas web. Podríamos pensar también en estos afiches que pegan, por ejemplo, en la locomoción colectiva. Existen materiales que favorecen la investigación, tales como encuestas, fichas, guías para entrevistas. Y existen materiales y métodos llamados como recursos educativos que favorecen el análisis y la profundización sobre un aspecto en particular del conocimiento. Lo que ustedes están viendo allí son las imágenes eh, de las medidas que se utilizan en la entrega de los alimentos. De izquierda a derecha tenemos la medida de la leche purita fortificada, purita cereal. A continuación las medidas que cambian de color, pero corresponden a la misma cantidad, que se utiliza para elaborar la purita mamá y el alimento misopita. Y por último, y también en la bebida láctea del adulto mayor.
Y por último nos encontramos con la medida que utilizamos para elaborar la crema Años Dorados. Entonces, en general, los materiales y métodos educativos nos permiten sensibilizar, investigar, analizar y profundizar ciertas temáticas. A la hora de generar material educativo, debemos preocuparnos que reúna las siguientes características: que sea técnicamente adecuado, sencillo, explicativo, de fácil comprensión, preciso, llamativo, sin errores gramaticales, falta de ortografía, debe ser didáctico, educativo, éticamente adecuado, en cantidad suficiente y debe estar previamente validado. Eh, Ustedes van a ver el proceso de validación entre pares a continuación con el práctico que van a realizar con la profesora María José. La idea es que se valide el material unos a otros en un proceso de coevaluación. Eh, Nosotros lo vamos a aplicar lo que se denomina heteroevaluación, y eventualmente cuando uno genera material educativo también tiene que validarlo con la población a la cual está dirigido en las etapas previas, antes de sacar la versión final del material educativo. Entonces, el material educativo tiene un costo que debemos incorporar en la etapa de programación. El material educativo refuerza el proceso de integración del conocimiento una vez finalizada la sesión educativa o la intervención. Acá tenemos ejemplos de materiales educativos, un tríptico donde se nos enseñan las ventajas, los macro y micronutrientes, las formas de preparar la purita mamá, el alimento misopita y la leche purita mamá. Estas imágenes de puño también corresponden a material educativo, porque aquí se nos está enseñando de forma práctica y de forma didáctica qué cantidad pudiésemos consumir eventualmente de semillas en un día, o qué cantidad vamos a consumir por vez. Entonces el material educativo permite la continuidad del proceso o experiencia de aprendizaje, aumenta la valoración de la satisfacción por parte de los usuarios y es una instancia de comunicación. Ya estas imágenes nos están transmitiendo un mensaje, por lo tanto nos estamos comunicando. Estos dípticos también entregan información. Los materiales educativos deben ser sí o sí parte de un programa educativo, deben responder a los objetivos de aprendizaje formulados previamente a su diseño y utilización, y recordemos que toda la intervención gira en torno al diagnóstico que hicimos. Actualmente existen pocas evidencias que el material efectivamente sea sometido a pruebas de impacto, a pruebas respecto a inducir ciertos cambios de conducta, a mejorar el conocimiento por parte de la audiencia o del grupo al cual está dirigido. No existen procesos de evaluación previa, lo cual es lamentable. Por lo tanto, el material educativo no cumple el objetivo final. Si nosotros queremos clasificarlo en términos generales, podemos decir que los materiales medios y materiales educativos podemos clasificarlos como materiales de tipo escrito, todos los que tenemos acá, materiales audiovisuales, algunos ya en desuso, como los cassettes, discos, y también materiales educativos de tipo digital, también algunos ya en desuso, como por ejemplo ya desapareciendo casi eventualmente en su totalidad los CD. A la hora de elaborar el material educativo, debemos aplicar las siguientes 4 etapas. Primero, debemos hacer una revisión previa de la literatura, de todo el material educativo creado a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, para abordar la problemática que nosotros también queremos resolver. Vamos a definir las necesidades considerando la participación de los destinatarios, generando los principios básicos de los materiales, desarrollar en el punto 3 una primera idea o una primera propuesta del formato y maquetación del material educativo, qué características de forma de contenido va a llevar. Lo sometemos en el punto 4
a etapas previas de evaluación y finalmente cuando tengamos la versión definitiva lo difundimos a través de la población por los distintos canales. En el e-aula está el documento completo, yo solo aquí estoy presentando el punto 1, ya donde la fase 1 dice que debemos realizar los materiales ya existentes hasta la fecha, revisar ejemplos de buenas prácticas asociadas al tema que vamos a abordar y hacer una revisión bibliográfica del material educativo generado a nivel mundial, nacional, local, para abordar la temática en cuestión. En la página del MinSal ustedes pueden revisar completo el informe final de cómo se llevó a cabo el estudio para eh, instaurar el plato alimentario y las GABA. Ya yo les puedo comentar que esto parte con un proceso de planificación, existe una caracterización de los grupos objetivos, se definen los objetivos, se elaboran las guías técnicas, se aplican procesos de selecciones de prueba y recomendaciones factibles, se elaboran las guías alimentarias, existen procesos de validaciones y ensayos, correcciones y ajustes, implementación y eventualmente también tenemos que evaluarlo. ¿Ya qué impacto ha generado? Las guías alimentarias basadas en alimentos se han convertido en mensajes que la población llevó a la práctica, entonces podemos y podrían ustedes también realizar eventualmente, por ejemplo, una tesis de pregrado para evaluar qué impacto ha generado en la población. En términos organizacionales, se conformó, como dice allí, un grupo inicial, se conforma en un equipo de trabajo, se revisan los patrones de consumo de alimentos de los chilenos, por lo tanto aquí vamos a recurrir a la información que nos otorgan las encuestas alimentarias de consumo, las ENCA. Hay un análisis sobre la relación dieta-salud y los problemas más relevantes en nuestro país. Se identifican las políticas nacionales en distintas áreas de importancia para el desarrollo de las guías. Se determinan los problemas críticos de salud, alimentación o nutrición que serán objetivos de las GABA. Se define el contenido y la población objetivo. Definimos los propósitos, metas y objetivos que siguen las GABAs. Transformamos las guías alimentarias en mensajes claves. Se elaboran las guías para asegurar que sean pertinentes y saber cómo son percibidas por el grupo objetivo, realizando ensayos previos y hacemos un seguimiento de los cambios en la alimentación, el estado nutricional de los individuos, de cualquier variación, indistintamente de su nivel socioeconómico. Entonces, nosotros partimos de un modelo donde existía una pirámide alimentaria acompañado de 7 guías alimentarias, pero la realidad nacional, los hábitos alimentarios, las patologías emergentes demostraron que era necesario modificar el material educativo para fomentar hábitos alimentarios en la población chilena. Entonces se generan las GABAs a través del trabajo intersectorial del Ministerio de Salud, junto al de Educación, las universidades, agricultura, organizaciones internacionales y ONGs, organizaciones no gubernamentales. Acá tenemos material educativo generado por sus compañeros de generaciones anteriores, donde estamos fomentando entonces el consumo de agua. Ya recordemos que tiene que ser didáctico, llamativo, ilustrativo, educativo, preciso, conciso. Lo que acá aparece es material que entregamos en el programa Chile Crece Contigo, asociado al programa Nadie es Perfecto. Nosotros vamos a entregar una cartilla educativa cuando realicemos el control de salud del niño al 5.º mes y enseñemos la forma de preparar la alimentación no láctea. Entonces, este material educativo y todo material educativo debe estar relacionado al diagnóstico que realizamos, porque allí detectamos una problemática que queremos resolver, que vamos a abordar con la intervención educativa y que vamos a acompañar entonces con la entrega de este material educativo. Siguiendo la misma lógica, entonces, si está basado en el diagnóstico, estará basado también en los objetivos, que a su vez se definen en base al diagnóstico. Debemos definirlo con antelación,
Debe indicar los autores, instituciones responsables, no incluir marcas, logos si no corresponde y considerar estilo de aprendizaje. Ya serán niños, como este cuento que aparece el coronavirus, donde allí se les hace recortar, pintar, o serán adolescentes como lo que acabamos de ver. Entonces, si son un adolescente, vamos a colocar imágenes que les hagan identificarse con esta etapa del ciclo vital. Vamos a colocar indicaciones claras, concretas, donde se señalan los alimentos por grupos, la frecuencia de consumo y la cantidad recomendada diariamente dependiendo si son niños o niñas. Lo que nos aporta en total 2.400 calorías en el caso del sexo masculino y del género femenino 1.900. Acá tenemos otros ejemplos de material educativo. Material educativo generado por los talleres del Chile Crece Contigo, donde estamos fomentando la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes como mínimo. Acá tenemos un material educativo donde se está comparando la capacidad del endulzante de endulzantes naturales versus endulzantes artificiales, azúcar de caña, miel, stevia. Escucho, ¿cómo? ¿Me pueden escribir en el chat? Ya. Gracias, Giselle. Ya. Bueno, si se me vuelve a caer la conexión, les voy a pedir por favor que se vuelvan a conectar al mismo link. Ya revisábamos entonces material educativo generado para los adolescentes de 10 a 18 años, donde aparecían los alimentos, la frecuencia de consumo, separados por género y el total de calorías. Ya esta es una forma de hacer material educativo. Esto también lo alcanzamos a ver en material educativo entregado en los talleres del Chile Crece Contigo para fomentar la lactancia materna, y en la izquierda material educativo donde se compara distintos tipos de endulzantes y su capacidad de endulzante en cucharitas. Acá tenemos material educativo generado para el control de salud del quinto mes de vida. Ya visualmente entonces estamos aquí indicando que se debe lavar las manos, que debemos lavar los ingredientes que vamos a utilizar, los utensilios. Aquí se está mostrando una consistencia de papilla. Visualmente podemos decir que estamos agregando el aceite crudo una vez que está lista la papilla y que estamos realizando la cocción con la cantidad necesaria de agua y no agua en exceso. En el costado derecho se señala cómo se va a modificar la consistencia de los alimentos, molido, picado. em, Recordemos que el material educativo debe estar dirigido y tener relación con la audiencia. Por lo tanto, este mismo material educativo que acabamos de ver en rosado, aquí lo tenemos pero traducido al creol, ya pensando en la cantidad de población migrante que tenemos y que son niños que de igual manera nosotros le vamos a realizar el control de salud del quinto mes, porque se atiende en el sistema público. Entonces acá tenemos en español y en creol la cantidad de alimentos que deben agregar. Esto que aparece aquí son artículos que sus compañeros de generaciones anteriores debían realizar y debían publicar a través de las redes sociales. Algunos
en radioemisora, en comunicaciones UPLA. En este caso en particular se está hablando sobre la ley 20.606. Lo importante aquí entonces es entregar información clara, precisa, concisa y lo que viene a continuación. No olvidar que debemos incorporar imágenes, no incluir marcas, debemos incluir variedad de colores, los sellos a los que estamos haciendo referencia y es importante indicar acá abajito quiénes son los autores, quiénes son los responsables y colocar un link que respalde la información que estamos entregando y que eventualmente me permita seguir investigando más sobre el tema si este resulta ser un tema de mi interés. La pirámide alimentaria se acompañaba antiguamente de este cuadro donde aparece la cantidad de porciones diarias que debemos consumir asociado a los grupos etarios. Tenemos el primer nivel de los cereales, luego las verduras, frutas, lácteos, divididos en altos, medios y bajos en grasa, pescados, carne, huevos y legumbres, aceites y grasa. Acá tenemos las porciones. Cada una de estas cantidades corresponde a una porción, aporta 140 calorías. Cada una de estas corresponde a una porción, aporta 30 calorías. Y a continuación, entonces, en horizontal tenemos la cantidad recomendada para consumir durante el día. En el caso del hombre adulto, 8 porciones diarias de cereales y en la mujer 7. Y así podemos avanzar con los grupos de alimentos de la pirámide hacia abajo y en horizontal vamos pasando por las distintas edades a través del ciclo vital, desde el preescolar hasta el adulto. Acá tenemos otra forma de educar. Este es un material educativo del MinSal que está dirigido a los usuarios que tienen diabetes mellitus para enseñarles a contabilizar la cantidad de hidratos de carbono que van a consumir. En una taza de 200 gramos, si yo coloco la taza llena de arroz, fideos, avena, choclo, maní, garbanzos, eso significa que puedo colocar 4 dedos por fuera de la taza, por lo tanto el aporte de hidratos de carbono corresponde a 40. 3 dedos son 30, media taza son 20, 2 dedos, un dedo, un cuarto de taza, 10 gramos de hidratos de carbono. Otra forma de educar, la etiqueta de los alimentos, donde los ingredientes van de mayor a menor. Otro ejemplo del artículo que publicaban sus compañeros en años anteriores. Ya acá estamos mostrando la parte final del artículo, donde están los autores, las entidades responsables, la carrera de nutrición, la Universidad de Playa Ancha y el link que respalda esta información técnica. Ejemplos de materiales educativos, el Nutri-Score utilizado en Europa para clasificar los alimentos según el aporte nutricional en nuestro país, los logos de la ley 20.606 y también podríamos utilizar, por ejemplo, hacer la similitud de los colores del semáforo. En el rojo colocar los alimentos prohibidos para cierta patología, alimentos de consumo moderado y alimentos de libre consumo. Ya para cualquier patología, dislipidemia, diabetes, hipertensión, enfermedad celíaca, eventualmente puede ser un régimen liviano, un régimen sin residuo, lo que ustedes quieran. Acá tenemos ejemplos de material educativo para fomentar el consumo de colaciones saludables dirigido a la población escolar. Recuerden que no debemos incluir las marcas. Otros ejemplos de materiales educativos generados por sus compañeros. No nos olvidemos de los colores, que debe ser educativo, instructivo, preciso, claro, conciso. Acá tenemos otro ejemplo de material educativo, ya esto es más complejo. Acá están los criterios de derivación e ingreso al programa Salud Cardiovascular para los usuarios que presentan tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia. Esto es más complejo, de igual manera corresponde a material educativo, pero está dirigido al equipo de salud. Entonces estamos hablando de personas que tienen al menos
5 años de formación universitaria. Entonces, les hacemos eh, algo más complejo, pero que sí se relaciona con el nivel de conocimiento que tiene el equipo de salud. Acá estamos viendo material educativo generado por sus compañeros de años anteriores para fomentar el consumo de agua. Ya este es un grupo distinto al que hizo el video, al que hizo el cuento del agua. Cuando los recursos son escasos y en particular en los servicios públicos, aquí humildemente vemos un mural creado con el mismo material que aparece en las cajas de los alimentos de los programas alimentarios. Estas son fotocopias que marcamos o que destacamos con colores amarillo, verde y naranjo, asumiendo que en los servicios públicos el presupuesto siempre es escaso. Otro ejemplo de material educativo, una minuta, la pirámide vegana, las guías de la alimentación sana, material educativo que también apareció en las cajas de los alimentos. Este es un adhesivo que podemos pegar en el refrigerador, donde se nos recomiendan colaciones para los 5 días de la semana en los cuales vamos a clase. Están los logos de la universidad, ya porque esta parte del kiosco forma parte de otro artículo. Acá tenemos el cuento que yo les comentaba, desarrollado para preescolares, que fue eh, tomado por el programa Chile Crece Contigo, desarrollado por la UNICEF y está disponible en la página del MinSal. Eh, bueno, ustedes van a encontrar en el aula este video completo y como dice aquí, para el término, para los fines de la sesión educativa en la cual fue abordado, solamente se sugiere revisar hasta el minuto 1.50. Ya ustedes lo pueden revisar completo, pero esto fue pensado solamente en la etapa de inicio de la sesión educativa. Entonces la revisión sugerida es solo hasta el minuto 50. ¿Alguna duda, pregunta? Necesito que lo expresen o lo escriban. Aparte de la lista, Javiera, Eileen, Fernanda, Krishna, preguntas sobre la generación de material educativo. Ya, entonces, dado que no hay dudas, gracias por responder. Hacemos un recreo de 15, son las 15:13, nos reunimos entonces a las 15:30 para revisar la clase número 8. Espero que la conexión nos acompañe. Que- eh, el link es un link recurrente, por lo tanto nos sirve de aquí hasta que termine el semestre. Ya es el mismo link que tienen que pinchar todos los martes en el mismo horario. Ya. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Alguien me puede decir, por favor, si se escucha o no? Sí, profe. Ya. Gracias. Bueno, vamos a revisar la clase número 8 entonces, cuyo título es Elementos de la comunicación y educación en salud. Bueno, debemos inicialmente decir, ¿verdad?, que siempre nos estamos comunicando. Ya es algo inherente al ser humano esta capacidad de comunicación. Y la comunicación no siempre es verbal. Ya puede ser escrita, por ejemplo, cuando ustedes me escriben ahora por el chat, cuando se cae la conexión, cuando no me logran escuchar, yo también les estoy transmitiendo un mensaje que no tiene que ver necesariamente con palabras, que no tiene que ver
con la comunicación no verbal. Entonces, vamos a definir la comunicación como una actividad consciente que consiste en el intercambio de información entre dos o más participantes con la finalidad de transmitir, recibir significado a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de este proceso de comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición o conformación del mensaje, la codificación de este mismo, la transmisión de la señal que conlleva este mensaje, la recepción por parte del receptor, la decodificación de este mensaje que fue emitido por el emisor y finalmente el cómo o qué interpretación le entrega a este mensaje este receptor. Cuando hablamos de comunicación entre individuos, estamos hablando entonces del proceso de intercambio de ideas, hechos, opiniones o emociones por parte de dos o más personas cuando se trata de la comunicación entre seres humanos, Cuando hablamos de intercambio de información efectiva, nos estamos refiriendo a la comunicación entre dos o más unidades, eh, ya sea de una empresa, de una academia, de una universidad. La comunicación está conformada por distintos elementos. Tenemos un mensaje que parte desde este emisor. Este mensaje está asociado a un código, a un canal, tiene un referente, y el proceso de comunicación entonces consiste en cómo recepciona e interpreta este receptor el mensaje que fue emitido inicialmente por el emisor. Entonces, en un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres. Se puede definir entonces como el proceso mediante el cual transmitimos información desde un punto a otro. Y también tenemos que evaluar cómo es el proceso de recepción de esta información. Todas las comunicaciones, sean intencionadas o no, tienen algún efecto. Ya nosotros siempre nos estamos comunicando desde el día uno en que nosotros nos vimos, por la forma de vestir, por la forma de expresarnos, por la forma de hablar, de mover las manos, eh, por el lenguaje corporal. Siempre nos hemos estado comunicando por distintos canales. Los tipos de comunicación podemos clasificarlo en tres grandes grupos. Tenemos una comunicación de tipo agresiva, donde se asocia a una expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma hostil, dominante, asociada a una conducta de combatir, y el autoestima de la persona que se comunica agresivamente es de superioridad. Muy por el contrario, tenemos una comunicación de tipo pasiva, donde el sentimiento de autoestima es de inferioridad, existe una expresión inefectiva o finalmente no logra expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus creencias, sus puntos de vista y permite que la opinión de los otros esté por sobre la propia. La conducta asociada es huida o permisiva, y a lo que debemos tender finalmente todos los seres humanos es a la asertividad, que es la conducta más saludable y necesaria para mantener relaciones honestas y sanas. El ser asertivo implica ser directo, comprensivo, empático, respetuoso. Vamos a revisar entonces cuáles son los elementos asociados a este proceso de comunicación. Existe un emisor que es quien envía el mensaje, el receptor es quien lo va a recepcionar, pasando por estas diferentes definiciones. El contexto es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso de comunicación. En este caso es a través de una plataforma, eh, a través de redes sociales. El canal es por donde se envía el mensaje. Lo estoy enviando en este momento auditivamente a través de un micrófono, y ustedes lo están percibiendo a través de sus audífonos, y además lo están percibiendo visualmente. El código está conformado por este PPT que ustedes pueden revisar, que tiene distintos colores, formas,
hace alusión en ciertos casos a una u otra idea. El referente es lo que evoca el mensaje, que en este caso es el título de la clase. El mensaje es lo que el emisor o lo que yo finalmente quiero que ustedes logren percibir, que son los elementos de la comunicación. El mensaje tiene una estructura y esta estructura la podemos definir o clasificar desde un punto de vista técnico que tiene que ver con lo que efectivamente queremos informar y que recepcione el receptor. Relacional se refiere a lo que queremos que el receptor piense respecto al mensaje. Estamos aludiendo aquí a las actitudes, a la valoración, a los sentimientos. La connotación apelativa es lo que quiero que finalmente el receptor realice, y autorrevelador es lo que yo quiero que el receptor conozca sobre mi comportamiento respecto a este mensaje. Entonces, si lo asociamos al coronavirus, lo técnico es evitar el contagio. Lo vamos a relacionar con la causal de mortalidad que puede significar el contagiarnos por coronavirus. Y entonces lo apelativo es que yo quiero que los usuarios, los receptores, mantengan un distanciamiento social y utilicen mascarilla cuando salen a la calle. Y yo podría decir aquí que yo en lo personal puedo eh, llevarlo o no a la práctica. Entonces, ¿qué tanto quiero que conozcan de cómo yo actúo frente a ese mensaje en particular? Los canales verbales directos tienen que ver con acciones tales como las expresiones de atención personal, el aceptar comentarios, aceptar preguntas frecuentes por parte de la audiencia, hacer refuerzos verbales positivos. Cuando yo pregunto algo, ninguna respuesta es incorrecta, todas son positivas. Sí debemos decir lo que usted acaba de decir es correcto, y lo podemos fomentar o complementar o mejorar eh, incorporando las siguientes acciones o actividades. Se sugiere recurrir al humor en forma moderada. Hay que hacer un llamado a variedad de los temas, y dentro de los temas entonces tenemos que ser atingentes a lo que está ocurriendo en el día a día. Entonces el día de hoy tendríamos que comentar, además del tema que nos convoca, por ejemplo, el cambio de gabinete que ocurrió hace un par de horas atrás. Se sugiere que siempre realicemos expresiones en primera persona y no ser impositivos. Si yo quiero que la gente empiece a comer mayor cantidad de pescado fresco y que idealmente lo consuma 2 veces por semana, entonces vamos a decir, bueno, nosotros o yo a contar del mes de agosto vamos a empezar a consumir pescado fresco, no frito, 2 veces por semana, y no entregar la responsabilidad solamente al otro. Los canales verbales indirectos tienen relación con el cómo vestimos, con nuestra apariencia personal, si llegamos afeitados, bien peinados. Tiene que ver con los gestos y expresión facial a la hora de comunicarnos, tiene que ver con la posición corporal, tiene que ver con plantear emociones positivas, y tiene que ver también con expresiones de acompañamiento del habla. Cuando alguien nos habla, nos hace una pregunta, lo que debemos hacer es voltear hacia esa persona y hacer un acompañamiento visual a la hora de preguntarnos o a la hora de responder. Los componentes paralingüísticos del proceso de comunicación tienen que ver con qué volumen de voz vamos a mantener, qué entonación le vamos a dar a una frase, la fluidez respecto a la hora de hablar, y si es necesario resaltar o aumentar el tono de voz para dar mayor énfasis a una idea en particular. Cuando ocurre o ha transcurrido mucho tiempo y ustedes se den cuenta que la audiencia se está aburriendo, está somnolienta, está inquieta, está mirando el reloj, uno tiene que incluir entonces
ciertos ruidos que nos hagan despertar, quizás a lo mejor no a un volumen tan alto como yo lo acabo de colocar, pero la idea era para que ustedes no lo olvidaran. Cuando nos comunicamos, solamente un 7% corresponden a palabras, aproximadamente el 40% corresponde a los componentes paralingüísticos y cercano al 50% del mensaje total corresponde al mensaje no verbal, a la posición corporal, a mis expresiones faciales, al movimiento de las manos, a mi desplazamiento por el espacio en el cual estoy transmitiendo el mensaje. Eso es importante, que ustedes lo sepan, lo recuerden y lo tengan en consideración. ¿Qué se sugiere entonces a la hora de comunicarnos? Respecto a la posición corporal, que la cabeza y el cuerpo estén rectos, a una distancia prudente con el receptor, no muy cerca para ser invasivo y no tan lejos para mostrar indiferencia. Siempre mantener un contacto visual, mirar de frente a la otra persona, idealmente a los ojos. Los gestos corporales a la hora de exponer, relajado, tranquilidad, seguro de lo que estamos planteando, la expresión facial de acuerdo a lo que siente y expresa. Si estamos planteando un sentimiento de tristeza, no podríamos estar riendo. Tiene que haber una congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal, en este caso la expresión facial. El tono y volumen de voz, pausado, seguro, firme y de acuerdo a lo que se quiere comunicar. Y alzando el tono de voz o haciendo mayor énfasis en aquello que queramos resaltar. Ya esta imagen que ustedes están viendo también está transmitiendo un mensaje. Es una forma distinta de comunicarnos. Práctica que debemos evitar a la hora de comunicarnos. Mirar hacia abajo, porque si yo miro hacia abajo, eso significa que no creo en lo que el otro me está diciendo. Si yo me aprieto la nariz, estoy evaluando negativamente la afirmación. Si yo me froto las manos, miro el reloj que está en la pared o el reloj, o miro la hora en mi teléfono, o miro mi reloj en la mano, eso significa que tengo prisa, estoy intranquilo, quiero que la clase termine luego, o en la reunión. Si me froto las manos, estoy impaciente. Si yo me siento como el tipo que está acá, esto es signo de superioridad, porque soy seguro de mí mismo, estoy cruzado de manos, cruzado de pies, por lo tanto estoy cerrado al diálogo. Yo tengo la razón. Comerse las uñas, inseguridad o nervios, tocarse la nariz es sinónimo de mentir. La comunicación puede ser masiva cuando hablamos de un grupo superior a 20 personas, comunicación de tipo grupal cuando estamos de 2 hasta máximo 20, 22, e interpersonal cuando la comunicación se desarrolla entre 2, máximo 3 individuos. De esa forma vamos a clasificar la comunicación en relación a la audiencia, a quienes está dirigido. Puede ser interpersonal, grupal o masiva. La comunicación masiva, ¿cómo la podemos desarrollar? A través de las redes sociales, a través de murales que encontremos, por ejemplo, en las carreteras, o murales que podamos crear no necesariamente en la sala de clases, sino que en un lugar de alta concurrencia. Y también la comunicación masiva se desarrolla a través de todos los medios de comunicación, radiales, televisivos. Ejemplos de comunicación grupal dirigida a un máximo de 20, 25 participantes, un video, un debate, cuento dramatizado, sociodrama, juegos de roles o role-playing, mesa de ronda, panel, conferencias. Comunicación interpersonal hasta 3 individuos, una conversación entre pares o iguales, entrevistas, demostración, consejerías, un cara a cara. Existen distintas formas de escuchar. Puede existir una escucha
denominada de tipo apreciativa, en la cual se escucha pero sin prestar atención, solamente buscamos placer. Ya estamos mirando fijamente a quien habla, pero en realidad estamos pensando en cualquier cosa. La escucha selectiva es cuando escuchamos seleccionando la información que realmente nos interesa, porque puede resultar quizá información nueva. Discernitiva se extraen las ideas principales del mensaje, y analítica es donde logramos establecer relaciones entre lo que estamos escuchando y el diario vivir u otras situaciones que nos ha tocado vivenciar. La escucha sintetizada es cuando tomamos la iniciativa en el proceso de comunicación. La escucha empática es cuando interpretamos el mensaje poniéndonos en el lugar del otro. Y la escucha activa es cuando escuchamos con atención, entendiendo la totalidad del mensaje. Lo que nosotros siempre debemos promover es la escucha activa. Escuchar activamente no significa que necesariamente estamos de acuerdo, pero escuchar es sinónimo de respetar. Debemos escuchar sin establecer ningún juicio previo, sin interrumpir, sin anticipar respuestas, prestando toda la atención verbal y no verbal. Y escuchar no implica necesariamente estar de acuerdo, pero sí debemos promover actitudes saludables entre los seres humanos, como por ejemplo la escucha activa. Ya aquí existe en esta imagen un acompañamiento del habla. Este individuo probablemente está planteando alguna problemática, entonces aquí la colega está prestando toda su atención, está mirando fijamente a los ojos. A esto se refiere con el acompañamiento del habla. Bien, a la hora de comunicarnos, no siempre los procesos de comunicación son efectivos, no siempre generan impacto. ¿Por qué? Porque existen barreras, ya sea del emisor, del receptor o del entorno. En el caso del emisor, este individuo, a la hora de dirigirse a la audiencia, puede utilizar términos muy técnicos, pueden haber incongruencias entre el mensaje no verbal y no verbal, ya quizás estoy diciendo algo que es serio, pero me estoy riendo, puede ser por nerviosismo, pero eso es incongruente, por lo tanto la audiencia no va a creer en mi mensaje. El mantener una actitud muy distante también es una barrera por parte del emisor. Utilizar términos impositivos tales como deberías consumir pescado y no debemos consumir pescado. Debemos nosotros siempre incorporarnos en la acción que estamos sugiriendo. La poca elaboración o claridad en las ideas también es un problema del emisor, y presumir que el mensaje fue comprendido completamente también es una barrera del emisor. Siempre hay una parte de la audiencia que no comprende el mensaje. Por eso es que debemos dar, una vez que entregamos la información, el paso a la etapa de pregunta. En el caso del receptor, pueden existir fallos de memoria, fallas de conocimiento. El conocimiento está a un nivel muy elevado, de tal forma que no puede interpretarlo, porque puede ser analfabeto, puede ser un adulto mayor. Puede existir falta de motivación, porque la información que nos están entregando en realidad no nos interesa, desinterés, prejuicios. Respecto a las barreras del entorno que van a impedir que recepcionemos adecuadamente el mensaje, pueden existir barreras psicológicas cuando existen diferencias de personalidad entre el emisor y el receptor, tales como indiferencia, antipatía, temperamento fuerte, timidez, barreras físicas, cuando el medio físico que se utiliza para transmitirle el mensaje no es el más adecuado. Por ejemplo, si se me cae la conexión a internet, ahí tenemos una barrera física importante. Cuando tenemos clases, por ejemplo, las salas X19 o 20 que dan hacia la calle Rodríguez, a veces el ruido eh, externo es excesivo, también demasiado calor o frío también influye en el proceso de aprendizaje y en este proceso de comunicación. Existen barreras ideológicas
Por lo tanto, siempre en los grupos tenemos que evitar hablar de religión, política, tendencias sexuales, porque hay que ser tolerante con el otro. En términos fisiológicos, ¿qué cosas pueden influir negativamente? Barreras físicas, sordera, malformaciones, enfermedades, problemas de salud mental, alteraciones de la visión. En términos administrativos, mala estructura administrativa, descoordinación, pérdida de credibilidad, desconfianza, pérdida de valores. En términos generales, entonces, la OMS define la comunicación en salud como un proceso. Ya por lo tanto, es infinito. Es un proceso social, educativo y político cuya finalidad es formar ambientes y políticas favorables a la salud y al bienestar. Las funciones de la comunicación en salud es, por una parte, informar, sensibilizar, concientizar, persuadir, motivar, generar opinión, explicar, educar, movilizar a grupos de la población, generar cambios e idealmente estos cambios generen impactos positivos que mejoren la salud, alimentación y nutrición de la audiencia. A la hora de comunicar podemos definir ciertos objetivos. Tenemos un objetivo que llamamos objetivo de comunicación y de comportamiento, que es lo que queremos que la población en específico realice. Por ejemplo, que los usuarios con diabetes no consuman hidratos de carbono simples. Objetivos de conocimiento es aquel objetivo que necesitamos entregar a la población inicialmente para que ésta luego lo lleve a la práctica. Entonces, si queremos que esta usuaria acepte la vacuna, por ejemplo, contra la influenza, primero debemos explicarle qué beneficios va a percibir y cuáles serían las contraindicaciones o qué malestares va a tener en el corto plazo. Una vez que le expliquemos claramente, que logremos persuadirla y convencerla, ella entonces nos va a facilitar el poder vacunarla. La educación entonces en salud debe ser científica, concreta, motivadora, satisfactoria, constructivista y respetuosa de las religiones, sexualidades y de las creencias políticas. Hemos revisado los elementos de la comunicación y todo lo que puede intervenir, ya sea